Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. Muy buenos días con todos, ¿ya? Acá veo a Yasuri. Muy buenos días, Yasuri. Bien, iniciemos primero recordando un poco lo que se vio la semana pasada. ¿Ya? Nosotros la semana pasada vimos el llamado poder legislativo, ¿no? También pues vimos el Estado, ¿no? Acá también está Lagros, Dayana, Micaela, Alejandra. Muy buenos días, muy buenos días. A ver, recordemos un poquito. A ver, chicos, nosotros, eh, a ver, dentro del Estado, ¿qué recordamos? Ya. Recordemos esta figura, el Estado federal. ¿Qué cosa es el Estado federal? El Estado federal es una agrupación de estados. O si gusta, usted dice es un estado de estados, ¿no? Entonces, un estado federal es la presencia de varios estados, ¿ya? Que se juntan, ¿no? Y van a formar ante el mundo un solo estado. ¿Te das cuenta? Está el estado 1, 2, 3, estado 4 y así, ¿no? Ah, entonces es la agrupación de varios estados. A eso se llama un estado federal. Como por ejemplo es el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos es un claro ejemplo de un estado federal, o sea, de la agrupación de varios estados. Ah, ya. En el caso de nosotros, los peruanos, claramente nuestra constitución dice, ¿no? Nuestro estado es uno e indivisible. ¿Qué significará cuando nos dice nuestro estado es uno e indivisible? Al decirnos que es uno, significa pues que el Perú no es un estado federal, ¿no? Y al decirnos que es indivisible, significa que no podemos convertirnos en federal. Eso significa, ¿ya? O sea, no podemos tener un fraccionamiento, no lo podemos tener, ¿ya? Ya que nuestro estado, como lo estamos viendo por acá, nuestro estado viene a ser indivisible. Muy bien. También recordemos la situación de la nacionalidad, ¿no? ¿A qué se le llama nacionalidad? Nacionalidad se le llama a la relación o vínculo existente entre la persona y el Estado, ¿no? La relación o vínculo existente entre la persona y el Estado. Ah, por ejemplo, podemos encontrar al llamado peruano de nacimiento. ¿Quién es este peruano de nacimiento? Este peruano de nacimiento puede ser por derecho de suelo, pero también puede ser por derecho de sangre, ¿no? ¿Cuándo se da eso? Mira, cuando es por derecho de suelo, significa que la persona nace dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, acá no interesa pues quiénes son sus padres, ¿no? No interesa si sus padres son peruanos o extranjeros. Solamente interesa que nazca dentro del territorio nacional. ¿Y cuándo será por derecho de sangre? Será por derecho de sangre cuando nace en el extranjero,
¿no? Nace en el extranjero siendo hijo o hija, ¿no? También de padre y o madre peruana. Ah, ya, profesor. ¿No? Entonces, a eso se le llama peruano de nacimiento. Pero hay otra figura en la cual solamente se le llama peruano. Ya no se le dice que es de nacimiento, ¿verdad? Solamente se dice que es peruano. Y puede ser peruano por opción o peruano por naturalización. ¿Cuál va a ser la diferencia? Peruano por opción es cuando tenemos a una extranjera o extranjero que contrae matrimonio con peruano, ¿no? O peruana, ¿verdad? Siempre que el extranjero decida vivir en el Perú. Entonces se le da la nacionalidad peruana, ¿no? O también a un niño extranjero, ¿no? Que viva en Perú desde los 5 años de edad hasta cumplir los 18 años. O sea, hasta haber logrado la mayoría de edad. A ese también se le da la nacionalidad vía opción. La naturalización comprende al extranjero mayor de edad que viva en Perú continuamente mínimamente 2 años. Entonces el Estado también le da la nacionalidad. Pero en este caso de la naturalización, eso no es un derecho. La naturalización viene a ser una gracia. Esa es la naturalización, no es un derecho, es una gracia. Por lo tanto, como no es un derecho, el extranjero no puede exigirle al Perú que le demos la nacionalidad. Es una gracia. Va a depender del Estado peruano si se lo otorga o no. Diferente a las otras tres posibilidades. En las otras tres posibilidades, las que vemos por acá, sí son derechos. Y al ser derechos, la persona le puede exigir al Estado peruano que los cumpla. Y el Estado peruano no tiene nada más que otorgársela. Ah, por eso es importante entender qué significa que sea un derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Corremos eso y terminamos recordando en el caso del poder legislativo, ¿no? El poder legislativo, ¿dónde reside? En el Congreso, ¿verdad? ¿Cuántos congresistas tenemos? Tenemos 130 congresistas. 130 congresistas. ¿Estamos bien? Ah. Estos congresistas gozan de prerrogativas, ¿verdad? Por ejemplo, gozan de la inviolabilidad y también gozan de la llamada inmunidad, ¿no? O sea, inviolabilidad parlamentaria e inmunidad parlamentaria. Pero, ¿qué significa esta situación? ¿No? A ver. Cuando dice que los congresistas gozan de inviolabilidad, significa que no pueden ser detenidos, ¿no? Por autoridad. Salvo, obviamente, flagrancia del delito, ¿no? O sea, si es flagrancia del delito, pues entonces ahí sí pueden
detenerlo, ¿verdad? ¿Ya? Tampoco pueden ser declarados responsables por tribunal alguno. ¿Está bien? La inmunidad, ¿qué significa? Significa que no pueden ser procesados, ni tampoco presos. Entonces, por ejemplo, tenemos, pues, vamos a imaginar un congresista, pues, X, Y, Z, ¿no? Que se lea, ¿sabes qué? Tiene que ir al juicio, ¿verdad? Tiene que ir a juicio porque ha cometido un delito. Entonces, ¿qué diremos? Oiga, no puede ser sometido a juicio. ¿Por qué no puede ser sometido a juicio? Porque acá dice claramente que gozan de inmunidad. Y al gozar de inmunidad significa que no pueden ser procesados, ¿no? Entonces, para que puedan ser procesados, el Congreso tiene que quitarle su inmunidad, ¿no? Si no le quita la inmunidad, obviamente no podrían ser procesados. Había un congresista de apellido Calla en el gobierno de Toledo, puneño él, que abusó sexualmente de una menor de edad. Cuando eso se comprobó que había abusado de una menor de edad, el Congreso le quitó su inmunidad. El Congreso le quitó la inmunidad a este congresista. Y al quitarle su inmunidad, solo ahí se le pudo pues abrir un proceso judicial, ¿verdad? Solo ahí se le pudo abrir un proceso judicial. Y en ese proceso judicial, el Poder Judicial lo declaró responsable, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, mira, ve cómo se me enganchando, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, acá dice, no se le puede declarar responsable por tribunal alguno? Porque obviamente no se le puede hacer juicio, pues, porque tiene inmunidad. Pero si le quita la inmunidad, ya también le quita la inviolabilidad. Pues al quitarle esto, se le hace juicio y si es culpable, lo pueden sentenciar. Y obviamente si lo sentencian, lo van a condenar a prisión. Entonces va a ir preso. ¿Te das cuenta? Ah. Preso significa pues que la persona está recluida en un penal. ¿Ah? Diferente a esta figura de ser detenido, ¿no? La acción de detención implica que están impidiendo su movimiento, ¿no? De repente dice, ay, vamos a detener a este congresista, aguanta, no puedes detenerlo. No es igual a preso, no, preso significa recluido en un penal. Detenido significa impedir su movimiento, ¿no? No lo puede detener. ¿Y por qué no lo puedo detener? Porque el congresista tiene inviolabilidad. Pero y si comete un delito flagrante, no, eso es diferente. Si hay flagrancia del delito, entonces la persona sí puede ser detenida. ¿Ya? Solo si hay flagrancia del delito. No, flagrancia del delito significa pues que la persona ha sido pescada cometiendo el delito, como quien dice pues con las manos en la masa. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Hasta ahí entonces todo está claro, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a lo que nos toca el día de hoy. Voy a borrar. Si alguno quisiera tomarle una captura de pantalla, háganlo en este momento. A ver, el caso del Poder Ejecutivo es considerado el segundo poder del Estado, ¿no? Que se encarga pues, de gestionar al país. Gracias, Teresita. Muy buen día, Teresita. Entonces, el Poder Ejecutivo se encarga de eso, ¿no? Se encarga de gestionar, ¿no?
Ah, profesor, pero ¿por qué le dicen el segundo poder del Estado? ¿Tendrá acaso menos jerarquía que el Congreso? No, eso no es cierto. El Perú, pues, nos organizamos bajo el principio de separación de poderes, pero de forma horizontal. Al decirte que tenemos una separación de poderes, pero de manera horizontal, significa que existe la misma jerarquía, ¿no? Horizontal significa eso, la misma jerarquía, pero van a tener diferentes funciones. Misma jerarquía, pero diferentes funciones. Y ahí es donde tenemos pues al poder legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno con determinada función. El poder legislativo, ¿no? Es considerado el primer poder del Estado porque ellos se encargan de crear las leyes. Y es obviamente por donde tenemos que comenzar, ¿verdad? Tenemos que comenzar con crear las leyes, ¿no? Luego que se han creado las leyes, entonces ahora hay que ejecutar el cumplimiento de esas leyes, pues. Por eso que al Ejecutivo se le llama el segundo poder del Estado. Y de ahí, una vez que se han ejecutado las leyes, se castiga a los que han incumplido la normatividad. Por eso que el tercer poder del Estado viene a ser el poder judicial, ¿no? Pues nosotros ya hemos visto el legislativo con el Estado, ¿verdad? Hoy en día tenemos que ver, hoy día tenemos que ver a este poder ejecutivo con este poder judicial, ¿no? Ahora, algo que usted debe siempre entender es que acá hay un equilibrio de poderes, ¿no? Hay un equilibrio de poderes. ¿Estamos bien? Todos tienen forma de control entre todos. Ah, por ejemplo, hoy en día el Congreso quiere sacar una norma en la cual se impida que el Ejecutivo pueda disolver el Congreso, ¿no? Hay que recordar que la actual constitución política del Perú contempla el mecanismo por el cual el Ejecutivo puede disolver el Congreso. ¿Y cuál es ese mecanismo? Ese mecanismo es cuando el Congreso ha censurado a dos consejos de ministros, ¿ya? Cuando el Congreso ha censurado a dos consejos de ministros, el presidente de la República tiene la facultad de poder disolver el Congreso, ¿ya? Con la constitución anterior, que era la constitución de 1979, ¿ya? Con la constitución anterior, que era la constitución de 1979, eh, para disolver el Congreso, este Congreso tendría que haber censurado a tres consejos de ministros, ¿ya? A tres consejos de ministros. ¿De acuerdo? Ah, ya, profesor. Entonces, si se censurara a tres consejos de ministros, entonces, con la Constitución del 79, el presidente de la República podría disolver el Congreso. Mira, mira cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Pero ahora el actual Congreso quiere eliminar eso, o sea, quiere quitarle al Ejecutivo esa posibilidad de que pueda disolver el Congreso. Y eso está mal, obviamente, ¿no? Porque si el Congreso logra hacer eso, el Ejecutivo no tendría poder sobre el Legislativo, ¿verdad? No, no podría disolverlo. Pero el legislativo sí tendría poder sobre el ejecutivo, porque recuerda que hay vacancia. Y el que vaca al presidente de la República es el Congreso. Entonces, para estar en un equilibrio de poderes, al ejecutivo se le otorga la posibilidad de poder disolver el Congreso y al legislativo se le otorga la facultad de poder declarar vacante al presidente de la República. O sea, se le da pues una especie de equivalencia, ¿no? Donde hoy en día pues el legislativo quiere eliminar esto de acá.
Imagínate. Imagínate esa situación. Muy bien. A ver. Acá tenemos al Poder Ejecutivo que lo conforma el presidente de la República, que en este caso, ¿no? Está por Francisco Sagasti y el Consejo de Ministros, en la cual pues yo solamente he puesto al Premier. El Premier en este caso es una mujer, la señora Violeta Bermúdez, ¿no? Y el ministro de Economía, en este caso es el señor Waldo Mendoza, ¿no? Él es doctor en Economía, un excelente profesional, catedrático en la Universidad Católica. Muy bueno, ¿eh? En economía es bastante bueno. Pero lo que ocurre, pues, que en la economía se administra sin corazón, ¿verdad? Es por eso que a veces odian a los economistas, ¿no? ¿No? Porque todo lo que se haga tiene que tener un financiamiento. Pues si no tiene un financiamiento, tú no puedes prometer nada. Tienes que manejar un ajuste fiscal. No puedes ser derrochador, porque si eres derrochador, entonces no te va a alcanzar para después. Ah, profe, en este caso, a este señor que es presidente de la República, el pueblo peruano no lo eligió. Claro, porque ha habido una constancia de vacancias, ¿no? Nosotros comenzamos con PPK, de ahí continuó Vizcarra, de ahí continuó el señor Merino, y de ahí continuó el señor Sagasti. E incluso Sagasti también tenía amenaza de vacancia. El Congreso, este Congreso que está mandando a la quiebra al país, quería también vacar a Sagasti, ¿no? Mira, hemos tenido cuatro presidentes. Incluso cuando vino la Padula también fue víctima de los memes, ¿no? La Padula pasó una semana y la Padula vio que el Perú tenía 3 presidentes. Cuando la Padula llegó, era Vizcarra presidente. Pasó unos días, asumió Merino. Pasó unos días más, asumió Sagasti. O sea, su primera experiencia de la Padula en el Perú es 3 presidentes. Mejor que ya no venga, ¿no? Ah, bien. Ya vamos a analizar cómo llegó Sagasti a la presidencia, ¿no? Ahora, en el Perú, el presidente de la República es considerado el jefe de Estado y también el jefe de gobierno. ¿Ok? Entonces, cuando decimos jefe de Estado, significa pues que toma la situación de personificar a la nación peruana, es el rostro visible, es el que nos representa afuera del país también, ¿no? Y cuando decimos pues jefe de gobierno, significa que se encarga de la gestión, ¿no? Se encarga de la gestión. ¿Qué cosa significa pues esta situación que se encarga de la gestión, ¿no? Significa pues que es el encargado de hacer, de ejecutar todo para que el Perú pueda marchar, ¿no? Por ejemplo, esta situación del COVID, ¿no? Pues Sagasti, cuando asumió la presidencia, pues hay una situación bien inquietante, ¿no? Que es el COVID, donde lamentablemente pues hay una cantidad enorme de gente que ha fallecido, ¿no? Y el personal pues no se da abasto para cubrir tanta demanda, ¿no? Y lamentablemente, por más que el gobierno quiera, en tan poco tiempo no va a poder modificar mucho. ¿Ya? No va a poder modificar mucho, muchachos. En el corto plazo, el Estado no va a poder responder, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, necesitamos en el sector salud la implementación de más hospitales. Imagínate, pues no van a hacer, en una semana no van a construir más hospitales, ¿no?
Pero podrían hacer otras medidas, ¿no? Construir una especie de hospital, pero desarmable, ¿no? ¿No? En zonas alejadas del Perú. Pero también viene otro problema, ¿no? El personal de salud no se da abasto, o sea, necesitamos más personal de salud. Entonces ahí, por ejemplo, hay una limitante, ¿no? O sea, para que entiendan, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, no, que el gobierno no hace nada. Lo que pasa es que hay limitantes, ¿no? Limitantes, o sea, tú necesitas, uno, más infraestructura. Pero ¿de qué te sirve tener la infraestructura si no tienes el personal especializado? ¿Verdad? En una semana no vamos a formar médicos ni enfermeros y enfermeras, no, no, no se puede, ¿no? Ellos necesitan todo un periodo de tiempo para formarse, ¿no? O sea, ahí tenemos limitantes, mucha restricción. ¿Ah? El otro problema es el oxígeno. Entonces, el sector privado dice, a ver, voy a crear mi planta de oxígeno, pero una vez que termine la pandemia, ¿qué voy a hacer con esa planta? ¿Qué me va a dar rentabilidad? Difícilmente, ¿no? Entonces, el sector privado difícilmente va a va a crear una empresa de oxígeno, ¿no? Podría donar, sí, ¿no? Es el Estado quien tendría que poner la planta de oxígeno, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, esas plantas de oxígeno que ponen, que crean, también tienen una capacidad determinada, ¿no? ¿Cuántos balones de oxígeno puede dar? Que no, en realidad no son muchos, ¿no? Al día pues te pueden llenar de repente 80 balones, ¿no? Para toda la demanda del Perú pues es nada, ¿no? Entonces se dan cuenta ahí que la situación pues en realidad es bastante dramática, ¿ya? Es muy dramática, ¿no? Entonces, esa capacidad de gestión la tiene que hacer pues el Ejecutivo, donde está el presidente con el Consejo de Ministros. Entonces, ellos pareciera que le están poniendo ganas, pero no se dan abasto. Entonces, la tarea está por el lado de nosotros, ¿no? Ser, ser sumamente cuidadoso, porque los especialistas indican que se viene una tercera ola, ¿no? ¿Cuándo será? De acá 2, 3 meses más de repente, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho más, ¿no? Mucho más. Ahora, si usted ve las noticias y ve cuántas personas han sido detenidas por fiestas, por incumplir las normas, ¡ala! Son casi un millón de personas que han sido detenidas por esa situación. Casi un millón de personas, muchachos. ¿Ah? Bien. Ahora, hay otros países como por ejemplo Reino Unido, donde ellos solamente tienen un jefe de Estado, o sea, un personaje que los representa, pero no es un jefe de gobierno, ¿no? Porque ellos tienen su Congreso que prácticamente es el que dirige todo. ¿Ah? Ahora, este presidente de la República, mira, ve ahí justo aparece la situación que te decía, ¿no? Jefe de Estado, ¿no? También es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¿Se acuerdan ustedes cuando Vizcarra disolvió el Congreso? Esa fecha fue de película, ¿no? Vizcarra disuelve el Congreso y el Congreso dice, no, este está loco. Y nombraron como presidenta a la señora Mercedes Arauz. Dice, el Congreso mismo vacó a Vizcarra y nombró como presidenta a Mercedes Arauz. Es más, Mercedes Arauz juramentó como presidenta del Perú, ¿no? Entonces uno decía, ¿qué está pasando, no? Y horas más tarde aparecía imágenes donde estaba Vizcarra con los altos mandos de la policía y de las fuerzas militares en el Perú. Entonces ahí obviamente todo estaba decidido, ¿no? Las Fuerzas Armadas respaldaban a Vizcarra. Entonces al día siguiente la señora Mercedes Arauz pues no le quedó otra situación que dimitir, ¿verdad? Presentó su renuncia. Ahora, requisitos para aspirar a ser presidente. Mira, primer requisito, ser peruano de nacimiento. Y eso ya sabemos cuándo es, ¿verdad? Cuando nace dentro del territorio peruano o en su defecto cuando nace en el extranjero siendo hijo de padre y o madre peruano, ¿no? Tener derecho de sufragio, o sea, el derecho a poder emitir su voto, ¿no?
Recuerda que el voto es un derecho hasta que uno muere, pero estamos obligados a votar hasta los 70 años de edad. Entonces, con esto de acá del voto obligatorio, genera mucha polémica, ¿no? Porque siempre se dice, ¿no? El voto debería ser voluntario, ¿no? El voto debería ser voluntario. Pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿El voto debería seguir siendo obligatorio o el voto debería ser voluntario? ¿Qué creen ustedes que sea lo correcto? Imagínense que en una casa están los hermanos, una familia numerosa, ¿ya? Ahí están los hermanos. Dos, cuatro, seis hermanos. Y preguntan, bueno, ¿qué vamos a querer comer? Y solamente habla él y ella. Solamente ellos dan su opinión. Y los demás se quedan callados. Los demás no dicen nada. Entonces, pregunto, este plato que elijan este joven con esta señorita, vamos a imaginar que ambos hayan elegido un arroz con pollo. ¿Estamos bien? Solamente ellos dos opinaron, los demás no quisieron opinar. Entonces, la pregunta que les haría acá es la siguiente. Este plato que se va a preparar en base a la opinión de solo ellos dos, este plato reflejará lo que realmente quieren comer estos seis hijos. No, ¿verdad? Ese plato no reflejaría la situación, el sentir de todos los hijos. No lo reflejaría. Entonces, si nosotros queremos que un plato refleje el sentir de todos los hijos, entonces todos tienen que hablar, todos. Por eso es que tiene que ser obligatorio. Por eso es que tenemos que obligar a que todos voten, porque tiene que reflejar el sentir verdadero de toda la población. Por ejemplo, hoy en día que estamos en las previas, ¿no? Entre Keiko y Castillo. Si tú preguntas ahorita por quién vas a votar, la gente está condicionada, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, ya, yo voto por Keiko, ¿no? Vamos a imaginar que sean tres que votan por Keiko. Y otros dicen, yo voto por Castillo. 8 que votan por Castillo. Y 30 dicen, yo voy a votar en blanco. ¿Te das cuenta? Pero te lo dicen porque están condicionados al qué dirá el resto. Y cuando van a votar, el voto es privado, pues estás en una cámara secreta, ¿no? Donde tú vas a emitir tu voto. En ese voto está tu libre expresión, porque tú no estás condicionado por nadie. No tienes que darle explicación a nadie. Entonces, el ejercer tu derecho de sufragio es tu expresión genuina de por quién vas a votar, ¿no? Ah, de esa manera se traduce fielmente la
voluntad de la ciudadanía. Y de repente, y que no te sorprenda, que todos estos que voten en blanco van a votar por Keiko. A mí, por ejemplo, me sorprendió bastante que Keiko llegue a la segunda vuelta. Me sorprendió bastante porque, caramba, significa que hay bastante voto oculto. Hay bastante voto oculto que al final se direccionó por Keiko, ¿no? Y también me sorprendió que Castillo llegue. Me ha sorprendido que lleguen los dos, definitivamente. Pero es parte de la democracia, pues el pueblo ha elegido. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no puedo patear el tablero. Esa es la democracia. El pueblo ha elegido. Yo tengo que respetar. Yo no puedo estar de acuerdo con ninguno de los dos, pero tengo que respetar lo que el pueblo ha elegido. Y ahora a mí también, entre los dos, me corresponderá elegir a uno, al igual que toda aquella persona que es mayor de edad. Ahora, pero sería interesante que algún día el voto se vuelva voluntario. Sería y muy interesante. Pero eso va a ocurrir en aquella sociedad donde la gente tome conciencia de que tiene que participar. Pero eso, ¿cuándo ocurrirá, no? Me parece que acá todavía falta muchísimos años más. ¿Cierto? Entonces, cuando algún día la gente tome conciencia de la importancia que es emitir su voto, entonces será voluntario. Pero obviamente si la gente toma conciencia, todos van a ir a votar. O sea, sería la misma figura de ser obligatorio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió entonces por qué razón es obligatorio? ¿No? Porque se tiene que traducir la voluntad popular. Por eso que el voto es obligatorio. ¿Ah? Bien. A ver, borremos esta parte. Ahora, aparte de tener derecho de sufragio, debe ser mayor de 35 años de edad. Muy buena pregunta, Joela. Vamos a investigar. ¿Ya? Debe ser mayor de 35 años. A ver, vamos a ver si tenemos acá a un peruano en nacimiento de 40 años de edad que está preso. Pregunta, ¿podría él, podría él postular a la presidencia del Perú? Dígame usted, ¿podría él postular a la presidencia del Perú, sí o no? Profe, ¿sabe? En este caso, el problema no es, bueno, él cumple que es peruano de nacimiento y en este caso mayor de 35 años, ¿verdad? Pero el problema, profe, es que está preso, o sea, está recluido en un penal. Y eso, profe, no sé, eso me despierta duda. No sé si podría postular. ¿Se acuerdan el caso de Gregorio Santos? En el 2016, Gregorio Santos, estando preso, pudo postular a la presidencia del Perú. Y estaba preso, ¿ah? Caramba, profe, sí, acabo de recordar, incluso le dieron permiso para poder salir del penal y poder participar del debate presidencial. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación del preso? ¿No? Ocurre lo siguiente. Vamos a poner acá a dos personas, ambas que estén presas. Están bajo rejas, ¿no? Pero este señor que está preso está con sentencia de pena privativa de libertad.
En cambio, este señor que está preso todavía no tiene sentencia. Sin sentencia de pena privativa de libertad. Entonces, si este señor todavía no tiene sentencia, entonces todavía este señor tiene su derecho a sufragar. Todavía él puede votar. En cambio, este otro señor que ya tiene sentencia judicial ya no tiene derecho a sufragar. Por lo tanto, si la persona está presa y nos preguntan, ¿puede postular a la presidencia? Nuestra respuesta sería depende, pues, ¿no? ¿Depende de qué? Depende si tiene o no tiene sentencia, pues. Porque si todavía no tiene sentencia judicial, entonces todavía mantiene su derecho a sufragar. Pero si ya cuenta con sentencia, significa que ya no tiene derecho a sufragar. Por lo tanto, si no tiene derecho a sufragar, pues entonces no podría postular a la presidencia. ¿Se dan cuenta? Ah. Profe, una consulta más. Las personas que están presas y no tienen sentencia judicial, entonces tienen derecho a sufragar. Sí, profe, pero no le dan permiso para votar a muchos presos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el Estado falla, ¿no? Porque el Estado debería ser rapidísimo, ¿no? Y dice ya, estos señores están presos y no tienen sentencia, muy bien. El día de las elecciones tenemos que instalar una mesa de sufragio en el penal para que voten todos los presos del penal que todavía no están siendo sentenciados. Pero no lo hacen. No lo hace, o sea que las personas que están presas sin sentencia, en realidad no le están dejando ejercer su derecho a sufragio. Y por ahí alguno de ellos se le puede ocurrir y puede denunciar al Estado. Eso está dentro de las posibilidades. Podría darse el caso que alguno de ellos se achore y denuncie al Estado por impedirle su derecho a sufragar. Ahí. Interesante, ¿no? Todo el circuito de posibilidades que se podría llegar a generar. Ah, ya, profesor. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a borrar esa parte para poder avanzar. Ahora, acá tenemos los causales de vacancia, ¿no? La vacancia implica pues que el cargo queda libre, ¿no? Eso significa la vacancia, ¿ya? El cargo queda libre. Ahí está. Gracias, Teresita. Ahora, queda libre el cargo de presidente, pues obviamente si el presidente de la República muere, ¿no? Si el presidente muere, entonces su cargo queda vacante, ¿no? Y pregunta, si ese cargo queda vacante, ¿quién asume la presidencia del país? Profesor, si ese cargo queda vacante, el que va a asumir la presidencia del país va a ser el primer vicepresidente. ¿Estamos bien? Y si por alguna razón también quedara, o el vicepresidente no pudiera por alguna razón, el que tendría que asumir la presidencia es el segundo vicepresidente. ¿Está bien? Ahora, si este segundo vicepresidente tampoco podría, el que le corresponde asumir la presidencia sería al presidente del Congreso. ¿Estamos bien? Profesor, ¿y este presidente del Congreso hasta cuándo asumiría la presidencia? Bueno, acá hay que tomarlo con pinzas, ¿no? El presidente del Congreso asumiría la presidencia hasta el momento en el cual
los vicepresidentes estén aptos para asumir la presidencia, ¿ya? Pero si estos vicepresidentes nunca estuvieran aptos o en su defecto no aceptan la presidencia, entonces el presidente del Congreso que asumió la presidencia de la República tendría que convocar a elecciones inmediatamente. Es decir, el presidente del Congreso no se queda a completar el periodo presidencial, solo asume la presidencia de forma temporal, ¿no? Y convoca a elecciones. ¿Estamos bien? Ahora, en el caso del señor Sagasti, obviamente ya Vizcarra había convocado a elecciones, ¿verdad? Entonces ya las elecciones están convocadas. Así que bajo el escenario que le tocó a Sagasti es simplemente quedarse hasta el 28 de julio de este año, donde se va a dar el cambio de mando. ¿Estamos bien? Porque obviamente pues ya justo lo pescaron en la última etapa, ¿no? En la última etapa. Diferente pues a lo que pasó con la vacancia de Fujimori, ¿no? De Alberto Fujimori. Cuando lo vacaron Alberto Fujimori, los dos vicepresidentes renunciaron y entonces tuvo que asumir la presidencia el señor Paniagua, ¿no? Y una vez que Paniagua asumió la presidencia, él era presidente del Congreso en esa época, Paniagua lo que hizo fue convocar inmediatamente a elecciones. Eso es lo que hizo. Se convocó. Y ya en el 2001 asumió la presidencia, pues, Toledo, ¿verdad? No, el 2002, ¿no? 2002. Ah, te das cuenta ahí que Paniagua no completó los 5 años porque no puede, pues. Tiene que convocar elecciones inmediatamente. Y él tuvo que convocarla porque justo arrancaba el tercer gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Diferente ahora, ¿no? Que ya estaba en el ocaso del gobierno, ¿no? Bien. Otro causal de vacancia es su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Esto acá es todo un rollo, porque si bien es cierto, esta normatividad existe, pero el problema es que no está reglamentado. ¿Ya? Cuando te dice que no está reglamentado, significa que no está detallado. ¿Ya? Eso es lo que pasa. No está detallado. Entonces, acá, por ejemplo, hay un vacío, pues, ¿no? Y al haber un vacío, los congresistas se aprovechan de esto. Y a lo que ellos quieran declarar le llaman incapacidad moral o física permanente. Entonces ahí se puede interpretar como si existiera algún tipo de abuso, ¿no? Si usted revisa, por ejemplo, a Fujimori lo declararon incapaz moral, ¿no? A Vizcarra también lo declararon incapaz moral, ¿no? O sea, dice que el próximo congreso que venga tiene que trabajar y reglamentar qué cosa significa la incapacidad moral o física permanente, ¿no? Ahora, también vacan por aceptar su renuncia. O sea, profesor, que el presidente de la República sí puede renunciar. Sí, el presidente de la República sí puede renunciar. Pero esa renuncia, ¿por quién debe ser aceptada? Esa renuncia debe ser aceptada por el propio Congreso. ¿Ah? Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. ¿Ah? Destitución tras haber sido sancionado por alguna infracción mencionada en el artículo 117 de la Constitución. En este artículo dice que al presidente de la República se le puede someter a juicio. ¿Por qué razón?
Primero, por traición a la patria. Luego, por disolver el Congreso. Obviamente, por disolver el Congreso de manera inconstitucional, ¿verdad? De manera inconstitucional, ¿no? Y la otra es por impedir las elecciones, ¿no? Entonces, si eso pasa, se le hace juicio. Por ejemplo, los militares cuando algún día han asumido el poder, todos los militares han tenido problemas que cuando se restablece el orden constitucional van a juicio. Todos, nadie se salva. O sea, aquel que quiera llegar al gobierno y convertirse en un dictador, tiene que pensarlo bien, ¿no? Tiene que pensarlo bien, porque finalizado su... Por ejemplo, a Maduro, acuérdate, Maduro cuando algún día, porque algún día se tiene que terminar su gobierno, sea por la buena o a la mala, algún día se va a terminar su gobierno, él va a recibir una sanción, ¿ya? Mira Fujimori, por ejemplo. Fujimori, cuando terminó su gobierno, también recibió su sanción. Está recluido. Bueno, una cárcel dorada, pero está recluido. Oye, y Fujimori, pues, se curó del cáncer, ¿no? Ese Fujimori, o sea, el COVID, o sea, que cura cáncer, ¿ah? Ya no se enferma Fujimori, ¿no? Porque antes se paraba enfermando a cada rato, ahora se ha curado milagrosamente Alberto Fujimori. Bien, entonces ya sabes por qué razón también podrían vacarlo, ¿no? Si se le declara culpable por estos juicios. Ah, y ahora, causales de suspensión. Cuando se habla de un causal de suspensión, la suspensión es algo temporal, ¿no? Solo temporal. Ah, ¿no? Y por esta situación se le puede declarar su suspensión, ¿no? Es decir, la incapacidad temporal del presidente, ¿no? Incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. ¿Estamos bien? O hallarse sometido a proceso judicial conforme el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Ah. A ver, acá pregunta, ¿y eso es malo? Referido a lo de Fujimori, que se curó del cáncer. No, ese es un sarcasmo, ¿no? Es un sarcasmo de que ya no va a la clínica porque tiene algún problema, ¿no? Es un sarcasmo. Bien. Hasta ahí, muchachos, ¿estamos claros con esa parte? ¿Sí? Muy bien. A ver. Vamos. Acá están algunas funciones del presidente de la República, ¿no? Ahí está. ¿Cuándo llegará el día que tengamos presidente, pero que de verdad sea presidente, ¿no? Sea de verdad, sea un líder? Todavía no llega, no hay. El presidente debe conocer. El presidente debe conocer las diferentes realidades que hay en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el Perú no solamente es Lima, el Perú es muy grande. El Perú viene de una situación en la cual se formaron varias culturas. Usted que es hincha de la historia, usted ha visto pues que acá había la cultura chavín, los mochicas, los nazcas, ¿no? Los huancas, el acela, un montón de culturas. Y de ahí viene el imperio incaico, ¿no? Pero nosotros, antes de los incas, habían varias culturas.
Y eso se ha ido manteniendo en el tiempo, de alguna manera se transmite. Entonces debemos tener un presidente que conozca las diferentes realidades que hay en el Perú. Un presidente que sea culto, una persona que entienda, que tenga una visión global de qué cosa es lo que se debe de hacer, que sea honesto, ¿no? Ese tipo de presidente necesita. Pero hasta el momento no hay. Hasta el momento todavía no llega. Vamos a seguir esperando, ¿no? De repente ese futuro presidente esté en el aula, ¿no? Un estudiante. Alguno de ustedes en el futuro se torne ese líder que tanto esperamos, ¿no? Ahora, este presidente nos representa, ¿no? Representa al Estado peruano dentro y fuera de la República. Ah, ¿no? Vela por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Oiga, y esto referido al orden interno, pues en el Perú se está saliendo ya de las manos, ¿no? Porque ahora la delincuencia, pues, se ha incrementado, pero se ha exponenciado, ¿no? Ya da miedo hasta ir al banco, ¿no? Para sacar 100 soles estás asustado, ¿no? Porque caramba, los delincuentes, los raqueteros están en todos lados, ¿no? Por 100 soles hasta te pueden matar, imagínate. El presidente también se encarga de convocar a elecciones. Por ejemplo, Vizcarra, antes de irse, él convocó a elecciones para presidente de la República el 11 de abril, ¿no? El 11 de abril pasado. Convoca al Congreso a legislatura extraordinaria. La legislatura extraordinaria, pues, son reuniones de emergencia, ¿no? ¿Cuántas reuniones de emergencia podría convocar el presidente? No se sabe, pueden ser cero como también un montón, ¿no? Dirigir el mensaje al Congreso en cualquier época y obligatoriamente y en forma personal al instalarse la primera legislatura anual. Siempre se espera ese mensaje del presidente de la República. ¿Por qué? Porque ese mensaje a la nación, ¿no? Establece pues las directivas, ¿no? O sea, qué cosa es lo que el gobierno piensa hacer, ¿no? ¿Qué cosa es lo que el gobierno piensa realizar, piensa ejecutar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso que piensa hacer el gobierno, las inversiones también van a estar ahí presentes o no. ¿Ah? Los vicepresidentes deben cumplir los mismos requisitos que el candidato a la presidencia de la República. ¿Ah? Entonces tenemos un presidente y dos vicepresidentes, ¿verdad? Todos ellos forman parte del despacho presidencial. Si, por ejemplo, el presidente de la República tiene que salir del país, el que asume el despacho presidencial es el primero o en su defecto el segundo. Pero ahora, por ejemplo, solo tenemos al presidente de la República, ¿verdad? No hay vicepresidente. Entonces, ahí hay una restricción, ¿no? Bueno, aparte pues que tampoco pueden salir los presidentes por esta figura del COVID, ¿no? O sea, al presidente pues es el que se le cuida más, ¿no? Al que se le cuida bastante, ¿no? ¿No? Pero recuerda pues, por ejemplo, que el anterior presidente de Estados Unidos se contagió por COVID, ¿recuerda? Se contagió por COVID. Y a él le dieron pues una fórmula experimental y caramba, se recuperó, ¿no? Él y su esposa se recuperaron, pero tiempo récord, ¿no? Creo que estuvo 3 días nomás y con ese experimento pues es bastante, ¿no? Tan bueno resultó siendo ese experimento que los alemanes lo importaron. Y cada dosis, ¿cuánto le costaba cada dosis? Cada tratamiento le costaba como $10.000. Imagínense.
Imagínense, $10.000. O sea, ya eso ya está fuera del alcance, puede cualquier país tercermundista, ¿no? ¿No? Nosotros necesitamos vacunitas más baratas, ¿no? Y están vacunando ahora, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay que ver qué está pasando, ¿no? Bien. Bueno, este señor sí lo conocen, ¿verdad? A este señor fue el que elegimos presidente. Y vicepresidente, pues, a Vizcarra con la señora Mercedes Arauz. Pero ustedes saben la historia, ¿no? Renunció. El Congreso aceptó su renuncia y asumió la presidencia Martín Vizcarra. ¿Y qué pasó con la señora Mercedes Arauz? Ella renunció. Entonces se quedó solo Vizcarra. Hasta que lo vacaron, ¿verdad? Y cuando lo vacaron, asumió la presidencia Manuel Merino, ¿no? Manuel Merino de Lama, que era el presidente del Congreso en esa época, ¿verdad? Pero este señor solo duró una semana y de ahí asumió la presidencia, ¿no? El señor Sagasti, que lo fastidian bastante, ¿no? Con personaje novelesco, ¿no? Y ya se lo han dicho en la cara, ¿no? El Quijote, ¿no? Y él ya sabe que le dicen el Quijote. El otro día lo entrevistó Mónica Delta y le dijo, ¿no? Si usted tiene que actuar como el Quijote. Ahora, la facultad es normativa del presidente. Bueno, el presidente de la República puede dar decretos legislativos, pero eso de, a ver, espérenme, pasado, esos decretos legislativos solamente los puede dar cuando el Congreso lo autoriza. Solo cuando el Congreso lo autoriza pueden emitir decretos legislativos. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Nada más. Entonces, eh, después del decreto legislativo también puede emitir decretos de urgencia. Los decretos de urgencia son normas dadas ante una emergencia de tipo económica y financiera. ¿Ya? Ante una emergencia de corte económica y financiera, entonces ahí recién se pueden dar decretos de urgencia. ¿Está bien? Eh, por ejemplo, ¿no? Esta pandemia, esta pandemia, muchachos, ha generado, pues, o ha golpeado a nuestra economía. ¿Ya? Ha golpeado fuertemente a nuestra economía. Entonces, esta pandemia se ha traducido en una emergencia de tipo económica y financiera. Ah, claro, ¿no, profesor? Y a través de decreto de urgencia se han dado, pues, por ejemplo, diferentes bonos. ¿Ah? Ah. Profe, y el decreto supremo es una norma de carácter general dada por el propio presidente de la República. Ah, o sea que sí pueden dar normas. Así es. Mire, ve, acá tenemos en la elección, ¿no? Cuando se elige al presidente, y obviamente también junto a sus dos vicepresidentes, puede pasar que se dé una mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? La mayoría absoluta comprende a que el primer lugar logra una votación superior al 50% de los votos válidamente emitidos. Ah, pero eso está bien difícil, ¿ah?
Eso está bien difícil que pase. ¿Y sabe por qué? Porque en el Perú todavía se sigue dando la atomicidad partidaria. ¿Qué cosa significa la atomicidad partidaria? Significa que se presentan muchos partidos políticos, ¿no? En el rango de 15 a 20. En el Perú se presentan 18. Y cuando hay esa atomicidad partidaria, eso es propio de las democracias jóvenes. Mire, ve usted, nosotros tenemos ya casi, ya bueno, tenemos 200 años de independencia y todavía tenemos una democracia joven, con 18 partidos que se han presentado. Es demasiado. Pero eso se debe a que la población no participa. La población no forma parte de ningún partido político, ¿no? Entonces, no hay tendencias en el Perú. Simplemente en el Perú se vota por una persona. Solo se vota por una persona. Tanto es así que hoy en día estamos entre Keiko y el señor Castillo. ¿Qué ideología tiene Keiko? ¿Qué ideología tiene Castillo? En realidad no sabemos, ¿verdad? Es como si le dijera, a ver, compre usted una gaseosa. Una gaseosa A, una gaseosa B, una gaseosa C. Pero todas esas gaseosas no tienen marcas. Entonces simplemente usted está escogiendo al azar, ¿verdad? Usted va a escoger algo y usted no se sabe a qué se va a tener. De repente lo que estamos comprando es veneno, que no tiene marca. ¿Se da cuenta? Ese es el peligro que se tiene cuando no se forman partidos políticos donde la población no participa. Entonces, ese es nuestro problema. Ahora, entonces acá tenemos mayoría absoluta, que es una situación rara que ocurra, no va a pasar en el Perú, es por eso que siempre hablamos de una segunda vuelta, ya que en el Perú se presenta lo que se conoce con el nombre de mayoría relativa. La mayoría relativa es cuando el que obtuvo el primer lugar logra una votación igual o menor al 50% de los votos válidamente emitidos, ¿no? Entonces, si eso pasa, va a existir, va a darse una segunda vuelta y esa segunda vuelta se va a dar entre los candidatos que han obtenido entre los dos candidatos que han obtenido las más altas mayorías relativas. ¿Ya? Entre ellos dos se va a dar la segunda vuelta. Esta segunda vuelta se va a dar dentro de los 30 días contados desde el día en el cual la OMP da el resultado oficial, ¿no? Así que ya vayan alistándose los que votan, ¿no? Los que todavía no votan, bueno, van a tener que esperar para, ¿no? Emitir su voto. Así que cuando se dé la segunda vuelta, bueno, sabremos verdaderamente cuál va a ser nuestro destino, ¿no? Si será Keiko Fujimori a la presidencia o si será el señor Castillo a la presidencia, ¿no? Bueno, la duración del mandato es de 5 años y hay un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está a cargo de los servicios públicos de un país. Los servicios públicos del país están direccionados por el Consejo de Ministros. Ah, bueno, acá vamos a ver qué dicen. Pues se me fue. Acá dice, ¿no? Profe, ¿y qué sucedería si uno de los candidatos muere en la segunda vuelta? Por ejemplo, ¿qué pasa si muere Castillo? Ah,
Bueno, es por eso que se presentan pues sus vicepresidentes, ¿no? En este caso, si Castillo fallece, y bueno, ojalá eso no ocurra porque no se le desea la muerte a nadie, pero en ese caso estaría el primer vicepresidente, ¿verdad? ¿Quién es el primer vicepresidente de Castillo? Es una mujer, ¿verdad? Dina Boluarte. Ella sería la encargada, ¿no? Dina Boluarte, ¿no? Ella es la primera vicepresidenta. Dina Boluarte. A ver, mírenla por YouTube y se van a dar cuenta que la señora Dina Boluarte parece que sí está preparada. eh, Parece que sí está preparada, parece que sí es fuerte, ella sí sabe lo que quiere, ¿ah? ¿Ah? Ahora, los ministros son cargos de confianza, ¿ah? El cargo de ministro es un cargo de confianza, ¿ya? Es el presidente de la República el que lo va a nombrar a dedo, ¿no? Y obviamente, pues, generalmente los ministros, pues, no están 5 años, ¿no? O sea, porque continuamente se cambian, ¿no? O sea, un ministro es como una especie de fusible, ¿no? Un ministro está en el cargo, pues, 6 meses, un año, de repente un poquito más, pero de ahí lo cambia, ¿no? De ahí lo cambia. Ahora, eh, ¿qué requisitos se necesitan para aspirar a ser ministros? Y también es importante que sepa que los ministros asumen la responsabilidad administrativa de lo que hace el presidente. Por esa razón, aquellos que son ministros tienen que tener cuidado con lo que firman. Si un ministro no está de acuerdo con lo que va a hacer el presidente de la República, no basta decir no voy a firmar, no. La única manera que tiene un ministro de salvar responsabilidad es presentando su carta de renuncia. Si él presenta su carta de renuncia, entonces ahí salva responsabilidad. Profe, ¿qué pasa si solamente no firma? Si solamente no firma, lo que va a ocurrir es que los demás ministros sí van a firmar, ¿no? Por lo tanto, lo que hace el presidente se va a tornar válido. ¿Ya? Lo que hace el presidente se va a tornar válido. Y por más que un ministro no haya firmado, igual asume responsabilidad. Así que recuerda, la única manera de salvar responsabilidad es presentando tu carta de renuncia. Por esa razón, si algún día llegas a ocupar un cargo así, debes procurar tener dinero al costado, haber ahorrado tu plata, para que no te tiemble la mano y si no estás de acuerdo con algo, presentes tu carta de renuncia automáticamente y no te veas subyugado a aceptarlo por el famoso don dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, las personas que aceptan, bueno, están siendo subyugadas por dinero, pues. Pero si tú ya tienes tus ahorros ganados honradamente, si no estás de acuerdo con algo, renuncias, te vas. No tienes por qué asumir responsabilidad de otro, ¿ya? Para ser ministro se piden determinados requisitos, que son los que aparecen ahí en la pizarra, ¿no? Ser peruano en nacimiento, haber cumplido 25 años de edad, ser ciudadano en ejercicio y también se permite a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional poder ser ministros. La interpelación ministerial es un acto interrogatorio. Interrogan a los ministros, pero eso primero
es pedido por no menos del 15% del número legal de congresistas. No menos del 15% lo piden. Esto es una redacción que se firma, ¿no? Nada más está el pedido. Luego, ese pedido entra a debate al Pleno del Congreso. ¿Ya? Para que sea aprobado ese pedido, se requiere que lo apruebe mínimamente la tercera parte del número legal de congresistas. La tercera parte. Si eso pasa, se admite, ¿no? Se admite el pedido de interpelación. De lo contrario, ya fue, ¿no? Ahora, si se admite, se fija el día y la hora donde el ministro debe acercarse. Una vez que ya está el ministro presente, se le somete a un pliego interrogatorio. Puede pasar que la respuesta del ministro satisfaga. Entonces terminó todo, pues ahí quedó. Pero si no satisface la respuesta del ministro, se puede solicitar la moción de censura, ¿no? La censura es para pedir que el ministro salga. La censura ministerial tiene primero que ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Firmada, ¿no? Se debate, ¿no? Y se vota entre el cuarto al 10º día después de haber presentado eso. Y para que se apruebe la censura, deben votar a favor de la censura más de la mitad del número legal de miembros. Si votara a favor de la censura más de la mitad del número de congresistas, o sea, 50% más uno, entonces el ministro definitivamente ha sido censurado y tendrá que dejar el cargo. ¿Estamos bien? Ahora, para los ministros no se requiere grado de estudio. Bueno, en los requisitos no, pero obviamente los ministros son asesores, así que el presidente no va a convocar a un inexperto, ¿no? Tiene que convocar a un personaje que sea bravo en lo que hace, que sea un especialista en el rubro, porque es como si tu equipo es fútbol, ¿no? O sea, si tú te dicen escoge, vas a escoger a quién, a los más bravos, ¿verdad? A los más bravos, porque tú quieres que te asesoren bien, ¿no? Recuerda que un presidente debe ser una persona culta, debe conocer bastante, pero si bien es cierto, tiene una visión general de todo, lo que le faltaría pues es la visión especializada, ¿no? Y para eso hay personas pues que se especializan en determinado rubro. Entonces, para formar pues tu gabinete tienes que conformarlo por los más hábiles, ¿no? Ahora, en el caso del Poder Judicial, ¿por qué aparece esa figura que es ciega, ¿no? Porque es imparcial. O sea, el Poder Judicial no mira a las personas, mira los hechos y administra justicia de forma imparcial. Ah, y dentro de ese Poder Judicial vamos a encontrar pues jueces, fiscales, ¿no? Esa imagen que aparece ahí, por ejemplo, en la del cono norte de Lima, esto está pues en Independencia en realidad está, ¿no? Cerca a Los Olivos, ¿no? No sé si usted conoce la avenida Izaguirre, donde está Iraoka, ¿no? Ahí por ahí está pues la sede del Poder Judicial de Lima Norte. Para cuando se administra justicia, tenemos acá dos principios, ¿ah? El principio de publicidad del proceso. El proceso judicial es público, es abierto a que cualquier persona puede entrar a sala a observar cómo se lleva a cabo el proceso judicial. Y es de instancia plural porque se puede apelar, ¿no? O sea, la pluralidad de instancia involucra que la persona puede solicitar que su caso sea revisado en una instancia inmediata superior, ¿no? Cuando la persona no está de acuerdo con la sentencia, pues simplemente decir que se revise su caso, ¿no? En una instancia que se encuentra en un nivel superior.
Esa es la pluralidad y el otro es la publicidad, ¿no? ¿Ah? Bien, chicos. Ya vamos a dar nuestro examen. Ya, vamos a dejar de grabar. ¿Sí? Yo me quedo acá todavía por